Buenas tardes a todas y todos los presentes. En primer lugar, quisiera darle la más cordial bienvenida a este simposio académico titulado Nuevo Modelo de Gestión en Seguridad Ciudadana Pública, organizado en conjunto por el Núcleo Milenio en Complejidad Criminal, conformado por la Universidad Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Tarapacá. Asimismo, este simposio cuenta con la organización de la Universidad de Valparaíso y la Sociedad Chilena de Criminología. Nos reunimos hoy en un momento particularmente relevante para el país, pues en las próximas semanas el Ministerio de Seguridad Pública dará a conocer la Política Nacional de Seguridad Pública, documento que definirá los lineamientos estratégicos en materia como prevención del delito, la protección y atención de víctimas, la persecución penal del crimen organizado y la respuesta frente a actos terroristas, entre otros aspectos clave. Con ese propósito, hemos convocado a este espacio, cuyo objetivo central es generar diálogos entre las autoridades responsables del diseño de la política pública, la comunidad académica y los profesionales vinculados al campo de la seguridad y la justicia penal. El programa contempla en primer término una presentación de 25 minutos a cargo del ministro de Seguridad Pública, el señor Luis Cordero, quien expondrá los ejes principales de la política nacional bajo el título Nuevo Modelo de Gestión en Seguridad Pública. Posteriormente desarrollaremos un panel de conversación en el que académicos y académicas comentarán las propuestas y abrirán debates sobre sus alcances, desafíos y oportunidades. Cada intervención contará con un tiempo máximo de 8 minutos, durante el cual los panelistas formularán una pregunta al ministro. Posteriormente, invitaremos nuevamente al señor Cordero a compartir sus reflexiones en torno a los comentarios y la discusión del panel. Finalmente, les invitamos a dirigirse al hall principal para compartir un café. Sin más, dejo con ustedes al ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero, a quien agradecemos profundamente su presencia y disposición para inaugurar este simposio. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero hacer algunas advertencias, más de agradecer, por cierto, la invitación que se me ha formulado. La primera es que de lo que voy a tratar de exponer está asociado a lo que en rigor uno podría denominar una nueva manera de comprender la gestión en materia de seguridad pública, o más que una nueva, la manera de entender la seguridad pública en la lógica de gestión pública. ¿Y por qué ese aspecto es relevante? No, eso sería como una especie de bomba de racimo que acaba de haber tirado entre medio de criminólogos, profesores de derecho y sociólogos. Y lo segundo, advertencia que hago, es que yo lo hago de una disciplina en la cual yo estoy formado y de la cual sigo siendo profesor, que es el derecho administrativo, ¿no? Entonces, este es una especie como de doble desafío que está acá, ¿no? ¿Y por qué esto lo anticipo? Anticipo porque algunas de esas cuestiones explican los enfoques de las cuestiones que voy a hablar a continuación. Quienes forman parte del panel de conversación tienen un largo historial en algunos de estos debates. Y algunos o buena parte de los que aquí están presentes han seguido también esa discusión durante largos años en algunos de los aspectos de los cuales voy a hacer referencia, ¿no? Lo primero es que en materia de seguridad, una de las cuestiones significativas del debate de los últimos años en nuestro país, y especialmente con la instalación del Ministerio de Seguridad, pareciera ser una cuestión bastante obvia en otros ámbitos, pero no necesariamente en uno, que está atravesado por la dinámica inevitable de la política contingente versus las reacciones institucionales. Y eso es hablar de políticas públicas y especialmente de políticas de Estado en base a evidencia, en el fondo, ¿no? Y en consecuencia, la pregunta es, ¿qué evidencia? ¿Cómo generamos esa evidencia? Y en tercer lugar, sobre cuáles son los bordes a partir de los cuales podemos adoptar decisiones, asumiendo que ese es el marco conceptual el que nos queremos mover. Esta es una conversación que se da en un contexto en que el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial el reglamento que regula el sistema de seguridad pública, que, como ustedes probablemente han podido identificar, en la ley que crea el Ministerio de Seguridad, permite la implementación de una serie de instituciones que son centrales para el funcionamiento del sistema de seguridad pública. El reglamento, sin embargo, trató de buscar en un solo instrumento jurídico
reunir las tres remisiones reglamentarias más significativas. Uno, quienes forman parte del sistema de los subsistemas de seguridad pública. En segundo lugar, cómo regular el intercambio de información, quizás uno de los aspectos más complejos desde el retorno a la democracia en materia de seguridad pública. Y lo tercero tiene que ver con la implementación de un modelo integrado de gestión para las policías que es SIGPOL, ¿no? Y en consecuencia lo que yo voy a tratar de expresar en lo que tengo de tiempo es brevemente cuáles son algunas de las cuestiones que creo que son relevantes en un contexto de esas características. Lo primero es cuáles son esos desafíos iniciales. Si uno quisiera retrotraer la discusión todavía en términos extensivos, uno debiera decir, ya que hay distinguidos profesores y profesoras que han formado parte de esas discusiones y esos análisis, que los debates sobre cómo abordar la relación entre seguridad pública y el derecho sería el caso de la manera en que yo podría tratar de responder eso, o el desempeño policial ha estado atravesado fundamentalmente por cuestiones que han estado vinculadas a reformulaciones normativas, donde la presión ha estado o en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, o en ambas conjuntamente. En la segunda, en asuntos que están vinculados principalmente a qué datos, cómo los compartimos y qué desempeños evaluamos. Y lo tercero, en algo que pareciera ser trivial, pero que es determinante en cómo las instituciones trabajan conjuntamente en el fondo. Ese debate en nuestro país ha llevado más de 30 años, es decir, algunos de los que están acá presentes han sido participantes del mismo y algunas cuestiones que parecieran ser obvias hoy no eran obvias hace 20 años. Un ejemplo de eso sería si las policías podían trabajar conjuntamente o bien sobre qué datos podía trabajar el Estado para eso. Entonces, los efectos post-pandemia, del cual ustedes probablemente ya han discutido en muy distintos ámbitos, generó en el país una serie de resultados, entre otras cómo se redistribuyeron recursos públicos y en consecuencia uno de los ámbitos que se vio afectado es la seguridad, pero lo segundo fue el retraimiento estatal, como ustedes probablemente ya lo han analizado y lo han discutido muchísimo, y en consecuencia el compamiento de esos espacios por parte de determinado tipo de organizaciones o determinado tipo de actuaciones. Eso llevó a que el país tuviera cifras, de las cuales voy a hacer referencia a continuación, de la cual deriva toda esta discusión que hemos tenido en los últimos años sobre la crisis de seguridad. Pero además está asociado a otras crisis, como la que está vinculada o asociada a migración, y la tercera que tiene que ver con aquellos aspectos que están asociados también a la macrozona sur. Eso llevó a que durante estos años el Estado tuviera que enfrentar, y para eso definió un instrumento que eran la estrategia de seguridad pública en 5 ejes, ¿no? El primero tenía que ver con fortalecer instituciones, el segundo abordar los temas de política contra el crimen organizado, lo tercero que era intervenir territorios con planes concretos, lo cuarto, reforzar la prevención y lo 5 era alcanzar acuerdos en materia de seguridad pública. Estamos hablando principalmente de lo que estaba sucediendo en el país a finales del año 2022, en donde la contingencia estaba produciendo muchos impactos como lo suele hacer. Y el país tenía 3 focos en la discusión pública en ese momento, que era la tendencia al alza de homicidios, en segundo lugar los ingresos irregulares y la macrozona sur, como ya he dicho, ¿no? No quiero entrar en un detalle que muchos de ustedes han discutido, pero más o menos la referencia a lo que tenemos es que veníamos del año 2016 con un aumento en la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, que tiene probablemente múltiples explicaciones en muy distintos ámbitos. Tuvimos un quiebre en 2021. Esos datos pasan en buena parte de la información que tenemos para determinar una cantidad importante de delitos que está asociado a la pandemia y luego un aumento muy significativo el año 2022. El año 2022 es el año más crítico para el país en muchos ámbitos, ¿no? De hecho, cuando ustedes analizan los PIC, están asociados esencialmente al año 2022. Eso trae asociado reacciones por parte del sistema institucional, una gran cantidad de medidas, algunas de ellas en los términos que he señalado, pero yo las podría reducir en 3, que tiene que ver con una agitada reforma legislativa que ha seguido hasta el día de hoy, aunque con menos intensidad, pero en segundo lugar, una focalización del presupuesto público en el sector seguridad, en una dimensión un poco más amplia, y lo tercero, poner mucho énfasis en desempeños institucionales, en el fondo, ¿no? Eso tiene que ver con policías, pero también con otro tipo de agencias que uno debía observar con más atención. Lo que nosotros tenemos es una tendencia a la baja. El primer semestre también es relevante en ese sentido. Pero fíjense que
Este primer aspecto lo que llevó a que pudiéramos recién en el año 2022 tratar de resolver un aspecto que estaba pendiente hace mucho tiempo, y era que el Estado tuviera una única metodología para evaluar homicidios. Y entonces llegáramos a la metodología para el informe de homicidios consumados, y no los registros de homicidios que teníamos en general. Yo probablemente no sé si todos saben, pero nosotros mantenemos en la codificación de ingreso de causas en el Ministerio Público, en Carabineros, en general o en otras instituciones, las codificaciones de tipos de delitos que teníamos cuando comenzó la reforma procesal penal. Por lo tanto, tenemos gruesos de delitos. Y por lo tanto, para poder analizar análisis más segmentados, en esa relación una buena parte de trabajo artesanal o trabajo metodológico, ¿no? Consensuar una metodología de trabajo para homicidios era muy determinante, y eso explica que el país tenga hoy día un reporte de homicidios consumados, que es el gran aporte que implica que todas las instituciones definieron metodológicamente, pero nos obliga a que para sacar cada uno de esos informes ya no solo se revise las bases de datos, sino que además, para evitar cualquier tipo de confusión y segregar determinado tipo de información, obliga a revisar cada una de las carpetas nuevamente, ¿no? Esto es lo que nos pasaba en la macrozona sur. Y esto es bien relevante porque la macrozona sur suele ser observada desde la perspectiva de hechos de violencia, y particularmente del conjunto de elementos que están categorizados en violencia rural, ¿no? Desde ataques incendiarios, atentados contra la propiedad, la integridad personal, en fin. Lo que sí nosotros tenemos que el año más complejo fue el año 2021, ¿no? Y ese número hoy día está sustancialmente a la baja. ¿Hay elementos que están asociados a la macrozona sur? Sí, por decía, uno de los ejemplos puede ser estado de excepción. Sobre eso yo podría volver un poquito más adelante, pero solo les puedo decir que si uno saca la palabra excepción, lo que supone esa figura es un mecanismo integrado de intervención de múltiples agencias asociadas a un propósito común. Lo que pasa es que uno no puede normalizar los estados de excepción, que ese es otro problema. Y lo segundo es que la expresión estrategia integral es porque buena parte de la estrategia en la macrozona sur es un buen ámbito para poder demostrar cómo intervenciones vinculadas a sectores productivos, distribución de recursos, política social, tiene impacto también en la reducción de hechos de violencia. De hecho, probablemente una de las cosas que a mí personalmente más me llama la atención es que no miremos los impactos que tienen ese tipo de políticas en la reducción de los eventos de violencia en la macrozona sur. Pero es un impacto muy, muy, muy significativo. Y el tercer problema que el país tenía y que sigue teniendo, al igual que el resto del continente, está asociado a ingresos irregulares, que efectivamente se han reducido muy significativamente, pero también creo que desde esta perspectiva es conveniente no olvidar que si uno vuelve a mirar en términos macros, recuerden que las crisis migratorias que provocan migraciones forzadas, más o menos la evidencia lo que demuestra es que cuando un país o un sector tiene una crisis migratoria, eh, esas migraciones forzadas, cerca del 80% están en torno al país que tiene esa crisis. Entonces, las circunstancias que la crisis migratoria más significativa de la región hubiese estado focalizado en Venezuela, el impacto que tuvo es esencialmente en los países de la región, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que políticas públicas vinculadas a estrategias de fronteras no se resuelven pública y exclusivamente con medidas de control migratorio en la frontera o de control policial en la frontera. De hecho, yo diría que el problema principal que el país tiene en la frontera, dado que estas cifras están disminuyendo, es esencialmente el contrabando en la zona fronteriza, ¿no? Ese es el principal problema que tiene el país, un contrabando que hoy día ya es de múltiples propósitos en las cosas en las que está formulando. Dicho de otra manera, cuando un vecino cercano tiene una crisis migratoria significativa, nosotros siempre vamos a tener ese impacto. Y por lo tanto, la forma y modo en que se abordan esos fenómenos en términos colectivos, este es un ejemplo donde uno necesita trabajar con los vecinos, no excluir a los vecinos. Esa sería fundamentalmente la discusión. Ahora, alcanzar acuerdos en materia de seguridad nos ha llevado a despachar más de 70 leyes. Esto de cuantificar leyes puede, de hecho, generar incentivos inadecuados en el fondo, ¿no? En otros términos, asumir que la productividad legislativa es equivalente a tomar buenas decisiones, ¿sí?
De hecho, en estricto rigor, uno debiera preocuparse si tiene mucha producción legislativa en un contexto para abordar determinado tipo de contingencia. Lo que sí uno podría decir de este proceso es que en el contexto en que nos enfrentamos, que generó muchísimas tensiones que ustedes bien conocen, las tensiones clásicas asociadas a punitivismo penal o cuál es la medida de desempeño más eficaz, es que generamos legislación que permitió actualizar determinados ámbitos, ¿no? Eso pasó con drogas, pasó con crimen organizado, también con fortalecimientos institucionales, ¿no? Es decir, el caso del Ministerio Público, si uno toma el supraterritorial, más fortalecimiento probablemente va a ser la reforma estructural más significativa que ha tenido el Ministerio Público de su creación. En fin, uno así podría analizar cada uno de los sectores. Pero además, guste o no, tuvimos una de las reformas más importantes, creo yo, aunque Mauricio es la autoridad para eso, pero creo yo, la reforma más significativa al Código Procesal Penal, eh, sin todavía dimensionar las consecuencias que eso, bueno, tendremos algunas cosas buenas desde el punto de vista de gestión de la persecución y probablemente hay algunas que todavía no tenemos claridad de sus impactos completos. Pero sí, lo que el efecto de mirar el estado de los acuerdos en materia de seguridad se miró desde la perspectiva de producción legislativa es que trasladó la idea de que la manera de abordar esto es con ciertos acuerdos integrados que se resolvían en leyes, en presupuesto, que tiene una dimensión importante, pero también en fortalecimiento institucional. Ahora, y cuando uno mira los presupuestos, ¿no? Yo vengo de una disciplina, el derecho administrativo suele no mirar este ámbito, pero las personas que vinculan derecho público con políticas públicas suelen sí focalizarse en estos ámbitos, ¿no? Las leyes de presupuesto son las leyes más importantes que se discuten todos los años en el Congreso, entre otras porque obligan a priorizar, ¿no? Necesidades públicas y mecanismos de solución, ¿no? Ahora, lo que la evidencia demuestra para Chile es que si uno toma la trayectoria histórica del presupuesto en materia de seguridad, lo que en rigor hay es una disonancia entre el discurso público o el discurso del debate político con la asignación de recursos en materia de seguridad. Y eso es bien relevante en el fondo porque yo creo que parte de los efectos que ha tenido el debate en los últimos años es entender que el alineamiento institucional supone reformas legales, pero también con priorizaciones presupuestarias. Claro, el año 2021 es un año de crecimiento de presupuesto. Si uno lo mira en esos términos es porque hay focalización en otras urgencias, eso es el caso de la pandemia, pero lo que tenemos durante estos últimos 4 años es un cierto consenso de que ese presupuesto tiene un sentido en la medida que yo también evalúo desempeño en ese presupuesto incremental. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que persisten, creo yo, ¿no? Y que es parte de la discusión que se ha tenido al interior del Ministerio de Seguridad Pública, que sirve de base también a la propuesta de política de seguridad pública, que entre otras cosas ha conocido el panel de expertos en el Ministerio. El primero tiene que ver con una cuestión que yo creo que nosotros no debiésemos dejar de observar, es decir, una cuestión en la cual debiéramos mantenernos atentos, que son las altas cifras de temor o índice de percepción de inseguridad. Bueno, que pueden tener múltiples explicaciones, lo que pasa es que lo que sí tenemos es que la evidencia es muy consistente en el tiempo, estos son los últimos datos de la NUSC, pero tenemos varias otras evidencias que están vinculadas a este punto, ¿no? La NUSC, que es la encuesta más relevante después de la CACEN, lo que yo sí podría decir es que tiene también una correlación en cambio de comportamiento, conductas o hábitos por parte de las personas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la política de seguridad, no solo debiera focalizarse en aquellos aspectos que están vinculados a delitos violentos, sino que también al índice de temor. Lo que sí sabemos es que esos índices de temor responden a múltiples razones. Y si me permiten un comentario, cuando uno analiza la producción académica para explicar el alto índice de temor que tiene el país, la producción académica en este ámbito es muy limitada. De hecho, lo que tenemos es más producción académica internacional. El típico ejemplo que tenemos en otros ámbitos, en distintas disciplinas. Sobre Chile se escribe fuera, en Chile se escribe poco, con evidencia para nosotros, ¿no? Eso tiene que ver con los incentivos de la producción científica, no tiene que ver con que los académicos no tengan una preocupación en particular. Entonces, este es un aspecto que es bien relevante porque el dato es muy consistente. Y la pregunta, bueno, ¿qué hacemos ahí? A la pregunta si usted cree que va a ser víctima en los próximos 12 meses, bueno, sigue siendo el dato muy alto, que por cierto no tiene nada
no se correlaciona en nada con el índice de victimización. Y entonces, nosotros tenemos 4 grandes nudos críticos, ¿no? Y es ahí donde me quiero focalizar para ya ir terminando y focalizándome en los aspectos que a nosotros nos interesa presentar. El primer nudo crítico es que nosotros tenemos una baja coordinación interinstitucional en seguridad pública. Y cuando digo seguridad pública, no estoy diciendo solo policías, ¿no? Y lo quiero recordar con lo siguiente, a propósito de la baja coordinación interinstitucional. Em, y varios de ustedes probablemente se acordarán. Cuando nace el Ministerio Público, y bueno, tenemos la primera administración, la segunda administración del Ministerio Público, Chile también estaba focalizado en un debate, como buena parte de los 90 en adelante, en seguridad pública. Y la respuesta permanente del Ministerio Público fue, o ha sido históricamente, nosotros no tenemos nada que ver con seguridad pública. Algo que, por cierto, ha cambiado en los últimos años, yo quiero reconocer ese mundo. ¿Cuál es el problema central en el fondo, ¿no? El problema es que tenemos baja coordinación interinstitucional, pero en segundo lugar, con bajos incentivos a trabajo de integración conjunta, ¿no? Los administrativistas tenemos lleno de producción sobre qué es coordinación, pero la verdad es que ese es un aspecto que es bien relevante porque los indicadores de desempeño están vinculados a resultados colectivos. La segunda es que nosotros necesitamos más claridad de definiciones de contornos en los cuales los sujetos públicos intervienen y por lo tanto que definen una cierta gobernanza en su negocio. Y la tercera, que cuando uno analiza los indicadores de desempeño, las policías los tienen no solo a propósito de los planes estratégicos, o uno analiza instituciones como el Ministerio Público, en una parte que está oculta del debate público, que es como, por ejemplo, miramos los desempeños para el presupuesto público. Cuando uno mira sus indicadores en general, los explícitos y los implícitos, en general lo que tenemos son indicadores que basan la gestión principalmente en procesos y no en resultados, ¿no? Esto le pasa a los jueces también, ¿no? Y los fiscales, ni les digo. Los jueces alegan que con esos indicadores se afecta su independencia, los fiscales alegan que por esa vía se afecta su autonomía, y las policías dicen, usted me está midiendo por resultados respecto a los cuales yo no manejo. Entonces, cuando uno analiza, de hecho, si uno quisiera alinear incentivos, lo que tiene son indicadores muy distintos y en algunas ocasiones que generan incentivos más bien para que exista divergencia, no convergencia en la intervención pública. Y lo último tiene que ver con una fragmentada estructura de fuentes de información. Este ha sido un debate que ha tomado años en nuestro país. Hay algunas discusiones que hoy día, si las trajéramos acá, pero que fueron muy relevantes en los 90, son infantiles. Pero sigue siendo estos 4 temas los críticos en materia de gestión de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que hace el nuevo modelo de gestión en materia de seguridad? Discusiones más, discusiones menos. La creación del Ministerio de Seguridad Pública es una apuesta por 2 cosas. Uno, por sacar la seguridad de la moneda en términos de que debiera ser analizada como un sector de política pública evaluado sobre base de evidencia. La segunda es que apuesta a que más que un casillero de la administración pública es un sector que debiera funcionar integradamente. El punto es que ese sector es muy heterogéneo. Y lo tercero es que la única manera que puede administrar un sector completamente heterogéneo, desde el punto de vista de los diseños institucionales, pero también de las atribuciones, es que entonces usted entienda que ese modelo, ese sistema heterogéneo tiene que tener un modelo de gestión que adecue esa heterogeneidad. Y por eso la instalación del Ministerio de Seguridad Pública es más que instalar simplemente burocracia estatal. O sea, el gran desafío que tiene el país, por lo menos mi visión, es cómo en ese contexto usted genera un nuevo modelo de gestión, o más bien un modelo de gestión adecuado a seguridad pública, donde hay intervenciones de organismos institucionales heterogéneos en su composición, en sus fines y también en la manera en que evaluamos sus resultados. Claro, primero es la apuesta del sistema, ¿no? Que descansa. ¿Por qué la Política Nacional de Seguridad Pública es tan relevante? Porque es sobre la cual se rinde cuenta. Y además descansa en esta idea de seguridad pública y prevención, ¿no? Que suponen mecanismos relativamente integrados. De hecho, el primer gran desafío que tiene de seguridad es lograr coordinar las instituciones que están dentro del Ministerio de Seguridad.
Lo voy a decir del siguiente modo, en el fondo, ¿no? Cuando se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito y queda en el Ministerio del Interior, prevención del delito era... Yo tengo una opinión académica sobre el modelo de ministerios con más de una subsecretaría, porque lo que hace usted, en rigor, es que fracciona y transforma cada subsecretaría en unidades institucionales que fragmentan dentro de un ministerio. O sea, es como el incentivo habitual que tiene, ¿no? Entonces, el desafío que tiene es que en un mecanismo de esas características, basado en coordinación y colaboración, usted descanse en un mecanismo de interoperabilidad que está asociado a cómo compartir información e interinstitucionalidad o interagencialidad. Yo solo quiero decir una cosa, eso no es lo mismo que coordinar, ¿no? Y no es lo mismo que colaborar. Son categorías, de hecho, categorías no solo normativas, sino que categorías conceptuales completamente distintas. Y claro, cuando ustedes miran la propuesta de política nacional de seguridad pública, está estructurada sobre la base de principios, sobre objetivos y sobre todo sobre esas líneas de acción que está vinculada a prevención de niños, niñas y adolescentes, prevención territorial, control, persecución penal, sanciones de recepción y protección de víctimas, ¿no? Eso hace que sea un mecanismo relativamente integrado. Y los subsistemas, que es de seguridad pública y prevención, que además hoy día están identificados en el reglamento, por tiempo no voy a entrar en ese detalle, suponen también resultados de productos relativamente uniformes. Ahora, ese mecanismo de funcionamiento integrado descansa en un presupuesto que yo creo que es de legitimidad y de legalidad, ¿no? Como dos categorías distintas pero complementarias. De legalidad porque no es posible procedimentalmente adoptar decisiones sin mostrar la evidencia en la cual le respaldo, y desde el punto de vista de legitimidad, porque no puedo adoptar una medida que pretenda impacto o resultado sin justificar qué evidencia es la que estoy ocupando. Pero en ese circuito, la única manera en que pueda entender que esas políticas, planes o programas tienen un impacto, incluyendo el que desempeñan las instituciones, es que tenga indicadores de desempeño adecuados. El problema está en que esto podría funciona bien si usted elige la evidencia, primero, produce evidencia y elige la evidencia más representativa. Y lo segundo es que elige adecuadamente sus indicadores, porque si usted elige mal sus indicadores, usted sesga. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿No? Porque si nosotros seguimos avanzando en el modelo integrado en materia de gestión de seguridad pública, estos dos aspectos se hacen extremadamente relevantes, no solo para el funcionamiento del sistema de seguridad, sino que también para la evaluación de desempeño del sistema de seguridad. Y ahí entonces tenemos uno de los temas, uno de los principales desafíos que tenemos en la actualidad. El banco unificado de datos, que si yo lo digo acá es como un dolor de cabeza, como que duelen los dientes, y yo me remonto a los 90 era una discusión infantil, y que hoy día tenemos al lado del boot otra cantidad de bases de datos dando vuelta, en fin, que han conspirado con la idea de unificación. Eh, y dado el mandato que tiene la ley, la pregunta que ha tenido que enfrentar el Ministerio de Seguridad es, o voy a un sistema centralizado o gestiono en un sistema de descentralización de información un sistema federado de datos. Y más o menos lo que nosotros hemos descantando es que el sistema institucional chileno debiera descansar en un modelo más bien federado de datos con un nodo de gestión. Todas las experiencias de unificación han sido costosas desde el punto de vista de la fricción institucional, parciales, y cada vez que hemos unificado algo, las instituciones a su vez lo que hacen es crear sus mecanismos de información propia. Los modelos federados de datos lo que permiten es que cada institución siga siendo dueña de sus datos, pero en rigor siga compartiendo la información para la producción común. Y eso es, en buena parte, yo diría, si ustedes miran la cantidad de datos que nosotros tenemos, permite entonces ir identificando adecuadamente todas las variables para la construcción de gestión pública en materia de seguridad, no solo aquellos que están vinculados a la persecución penal, sino que también de otros ministerios y servicios públicos, además de las policías, ¿no? Ahora, la instalación progresiva tiene que ver con, y ya con esto voy a ir terminando, con entender que esa manera de ver las cosas está asociado a un nuevo modelo en materia de gestión policial. Una tiene que ver en cómo trabajan las policías conjuntamente. Y está esta vieja anécdota, que ustedes la pueden encontrar hasta en YouTube. Hay mucha gente joven acá, pero los que no somos tan jóvenes, todavía recordamos esa
clásica imagen que un canal de televisión toma cuando se disputan un detenido carabinero de la Policía de Investigación. Es una realidad que hoy día nosotros no tenemos en el fondo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo hacer de los modelos de intervención policial mecanismos no solo integrados, sino que con propósitos y resultados comunes, asumiendo que ambas instituciones, simplemente, son a su vez estructuras bien heterogéneas internamente, más carabineros que la Policía de Investigaciones? Y eso descansa en un anticipo, y es lo que más o menos se está trabajando con las policías, en lo que debe ser la instalación de SICPOL, ¿no? El Centro Integrado de Coordinación Policial, que es una especie como de Estado Mayor Conjunto de las policías. Con la dictación del reglamento, nosotros ahora en el mes de octubre ya se va a desarrollar el proceso de instalación, el nombramiento de los oficiales generales ya está claro, hay unos que se han hecho públicos. Debiera implicar una reformulación muy significativa del desempeño de las policías y por lo tanto también de sus mecanismos de evaluación y escrutinio. Sin embargo, ese modelo de gestión en marcha que está asociada a la intervención policial todavía tiene que seguir ampliando a otros ámbitos. Lo voy a ejemplificar con lo siguiente. ¿Cómo alinear a un organismo constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público con una potestad constitucional privativa que tiene indicador que, si uno quisiera vincularlos con la política de persecución penal, es posible sostener un sistema de esas características al margen del modelo de seguridad pública? Lo voy a plantear de otro modo. ¿Es posible que el sistema de seguridad pública pueda aspirar a obtener resultados manteniendo esa institución completamente alejada? O lo digo de un modo más brutal. Si el Ministerio Público no quiere alinear sus objetivos o su política de persecución penal a los elementos de seguridad pública, ¿es posible que lo segundo obtenga resultados frente a lo primero? Y la respuesta del punto de vista institucional es que no. A diferencia de lo que uno puede gestionar en Ministerio y Servicios Públicos por otro tipo de razones. Salvo que todos convengamos en que instituciones heterogéneas forman parte de un sistema que, respetando esa heterogeneidad, sus indicadores de desempeño suponen también resultados conjuntos. Esa es por ahora la manera también en que el Ministerio Público ha estado viendo esto, pero esto no puede descansar simplemente en la voluntad de un fiscal nacional, en el fondo. Y la segunda tiene que ver con esta dimensión más interministerial que está vinculada a prevención. La pregunta es cómo vincular los ámbitos de prevención a los otros ámbitos de la seguridad pública y no mantenerlo fragmentadamente, sigue siendo, creo yo, uno de los grandes desafíos del modelo de gestión de seguridad pública. Eso. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición del ministro, su valiosa presentación y a continuación iniciaremos el panel. En primer lugar, el profesor Mauricio Duche, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos compartirá sus perspectivas sobre los alcances de la política nacional en seguridad pública. Profesor Duche, tiene 8 minutos. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Parto agradeciendo por la invitación a comentar en este panel, al ministro haberse dado el tiempo de visitarnos y de comentarnos y de escuchar estas observaciones, y a los organizadores, por cierto, del Congreso por el enorme trabajo que han puesto en su planificación y desarrollo. Como son 8 minutos, me voy a focalizar en 3 puntos muy específicos. Primero, voy a valorar el que estemos pronto ya a tener una política nacional de seguridad primera en el contexto de esta nueva institucionalidad en materia de seguridad. Segundo, quisiera manifestar una preocupación por el momento y contexto político en que probablemente esta va a ver la luz, que le agrega desafíos adicionales a los ya propios de desarrollar e implementar la política. Y en tercero, quisiera formular un par de comentarios generales sobre el contenido del documento para motivar la conversación posterior con el ministro. Vamos por la valoración. Lo primero, yo creo que hay que alegrarse de que en poco tiempo más por fin tengamos un instrumento de este tipo que determine orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en materia de seguridad y que nos ayude también a determinar cuáles son los medios necesarios para alcanzar estos objetivos. Se trata de un instrumento, como van a ver cuando se conozca públicamente, que tiene una mirada con espacio temporal adecuado, se proyecta a 6 años, que permite planificar en serio y que sale del marco de la urgencia y la respuesta reactiva e inmediatista que ha solido movilizar las políticas públicas y propuestas de reforma legal en materia de seguridad en nuestro país en el último par de décadas. A su vez,
Es un documento que, como van a ver, mira aspectos estructurales y que no solo contiene una lista de supermercados de propuestas específicas, como creo lamentablemente se ha instalado como estilo de avanzar en esta materia, digamos, sin, como digo, tocar temas estructurales de fondo, cosa que vean los programas presidenciales nomás, las listas de supermercados abundan. Que ha tenido también algunas instancias, hay que valorar que ha tenido algunas instancias participativas fuertemente a nivel institucional, ¿cierto? Para su desarrollo, que también además se produjo en un cambio de institucionalidad, entonces le ha agregado más complejidad, y que ofrece, yo diría, una mirada más técnica y profesional de lo que ocurre en el área, lejos de la mirada a veces más ideológica o polarizada que a veces se aprecia en el debate público, incluso en el Congreso. Entonces, este lanzamiento, creo, cuando lo conozcamos, va a ser una buena noticia. Hay elementos de diagnóstico valiosos, hay principios rectores y orientaciones estratégicas que ponen un marco, me parece que en general es adecuado, enmarcan bien la discusión, identifica 6 ámbitos que en principio cubren las grandes áreas de trabajo del sector. Podría ir por muchas cosas más, pero creo que en resumen, básicamente, política va a constituir un ladrillo importante en la construcción de este edificio que es la nueva institucionalidad en seguridad pública y que el país claramente necesitaba. Vamos al segundo punto, la preocupación. Como dije, la preocupación tiene que ver con que el lanzamiento va a coincidir en un momento complejo en que el debate político se muestra bastante polarizado e ideologizado en nuestro país, siendo, yo diría, la seguridad una materia donde esto se expresa con extraordinaria fuerza. Creo que esto es una idea que ha rondado a la conferencia hoy día en varios momentos. Por si fuera poco, además, esto se exacerba en periodos electorales como los que estamos viviendo en los próximos meses. Además, se va a tratar de una política que en una parte sustancial va a ser ejecutada por un próximo gobierno. La política tiene pretensión, como digo, correcta, en mi opinión, de regular un espacio temporal que llega hasta el 2031, incluso con un alto grado de probabilidad, o con algún grado de probabilidad. Yo no soy cientista político ni estadístico de elecciones, pero hay una probabilidad de que incluso la tenga que ejecutar un gobierno de una coalición distinta política a la actual. La preocupación entonces en este contexto es doble. Uno, que la política sea objeto de ataques y críticas con propósito más político que técnico, precisamente del momento electoral. Que la política sea una instancia para aprovechar a manifestar diferencias de estilo, distanciamientos con la actual administración, etcétera, etcétera. En un plan, en una política que por su naturaleza siempre va a ofrecer muchos flancos porque toca temas muy profundos. Ahora, este es un desafío que yo creo el ministro enfrenta todos los días, business as usual. No es tan novedoso, pero probablemente el segundo preocupación más profunda es que luego, sobre todo si hay un cambio de coalición política, no sea ocupada esta política como una guía que oriente efectivamente el trabajo del sector, porque creo que esto sí podría erosionar mucho el enorme esfuerzo que se ha hecho en ir constituyendo un sistema de seguridad y desarrollar un modelo de gestión técnico profesional para la seguridad pública que se proyecte en el tiempo. Entonces yo creo que aquí el desafío es cómo podemos tratar de aminorar estos riesgos. A mí me parece que la política, la misma política que se va a lanzar, contiene algunos elementos que podrían ayudar a minorar estos riesgos, pero probablemente hay un deber para todos los que estamos acá, no solo la autoridad, de ver cómo podemos darle más sustentabilidad. Por ejemplo, creo que elementos que ayudan a minorar es que claramente cuando ustedes ven el documento tiene un fuerte tono técnico, las propuestas de acciones concretas todavía están formuladas en términos algo generales, lo que permite llegar más fácilmente a acuerdos, y especialmente porque la política propone la elaboración de estrategias bianuales destinadas a orientar al sistema en la priorización y en la implementación de acciones de la política y su evaluación. Y por tanto me parece que esta va a ser una oportunidad que le puede dar movimiento cintura a otros gobiernos y que tenemos que empezar a dialogar en torno a estos planes bianuales precisamente para ver que aquí hay una salida en un contexto de una política que cuando uno revisa sus principales líneas es difícil no estar de acuerdo en los términos generales. Tal vez, creo yo, que otro espacio que está determinado en la ley del Ministerio de Seguridad que puede ocuparse es que la ley encarga, por así decirlo, al Ministerio al desarrollo de un conjunto de políticas de seguridad sectoriales que van a tener que dialogar con estas políticas para combatir el terrorismo, crimen organizado nacional, transnacional y narcotráfico, el resguardo de fronteras, la ciberseguridad. Y tal vez la discusión de estas políticas, que no sé cuándo van a salir, puede ser una buena oportunidad para tratar de generar un colchón y que le dé más sustentabilidad a la política que se va a lanzar luego. Ok, pero no tengo muchas más soluciones y además tampoco tengo tiempo. Así que, tercer punto, algunos puntos para la conversación. Me parece positivo, y tal vez alcance solo a tocar esto, que se plantee como un objetivo general de la política no solo la reducción de los delitos violentos, sino que la reducción del temor de la ciudadanía.
gran objetivo general es reducción del delito violento y reducción de temor en la ciudadanía. Como el documento muestra, y el ministro también algo nos habló, ¿cierto? Los altos índices de temor en nuestra población generan consecuencias importantes en las personas y les llevan a adoptar medidas, ciertos comportamientos que al final del día se traducen en un deterioro importante en la calidad de vida de las personas, por ponerlo de alguna forma más elegante. Siendo uno de estos los dos, siendo la reducción del temor uno de los dos grandes objetivos de la política, me parece, sin embargo, que su desarrollo está un poco más pobre en el documento y deberá robustecerse. Y esto se refleja tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de acciones. A nivel de diagnóstico, si uno ve el desarrollo que tiene el tema del temor, es muy menor en relación, lo tengo cuantificado, pero no voy a ir a ese detalle, en relación, ¿cierto?, a la visión panorámica de la evolución de la delincuencia violenta y no violenta en Chile. También creo que este es algo común en el debate público en este tema. Todavía se ocupan muchas categorías como equivalente a temor, preocupación por el delito, ¿cierto?, estimación de mi probabilidad de ser víctima de delito en el futuro, obviamente percepción de aumento del delito y otras más, digamos, que tampoco están mencionadas en el documento, que a veces se mezclan y que probablemente nos hacen que el fenómeno haya que examinarlo con más cuidado. Creo tal vez que los problemas de diagnóstico, o la falta de diagnóstico más robusto en la política también puede reflejarse que el tema del temor es un tema que entendemos y conocemos menos, tenemos un diagnóstico menos claro. Estamos. Sí, estoy en el tiempo, entonces no voy a ir a los segundo punto, pero sí a nivel de acciones. Déjenme señalar, para lograr este objetivo también se ve menos desarrollo, siendo uno de los dos grandes objetivos estratégicos. Uno esperaría que más transversalmente el documento recogiera más cuestiones. Yo creo que la idea de cómo reducir el temor en la política parece casi como una consecuencia automática, sin mucha acción en concreto específica del trabajo en dos ámbitos: la prevención territorial, que es uno de los grandes ejes, y el control del delito. Yo creo que podríamos estar de acuerdo que si mejoramos en ambos ámbitos, en prevención territorial y en control del delito, y en varias de las acciones que se plantean en esos ámbitos, podría haber un impacto positivo en reducción del temor. Pero probablemente también, como se ha hecho en varias de las conferencias que están, no sea suficiente eso. Y por tanto, lo que yo diría también, probablemente porque sabemos mucho menos de este tema, falta empezar a pensar acciones específicas que robustezcan el documento orientadas a los aspectos de temor que no caigan como fruta del árbol de las otras políticas. Bueno, tenía otro tema, pero estoy súper pasado en el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. En segundo lugar, escucharemos a la profesora Marcela Edo, académica de la Universidad de Valparaíso, quien abordará el impacto de la nueva política en relación con la prevención del delito. Muchísimas gracias. En el ánimo de contribuir en el debate, más bien mi objetivo es plantear algunas reflexiones y preguntas que me imagino no todas podrán ser hoy día quizás respondidas, pero al menos para plantear algunos nudos problemáticos, particularmente en materia de prevención del delito y vinculado con la reinserción social. Nos interesa problematizar algunas cuestiones particularmente que se vinculan en algún u otro sentido también, y por ahí van el tono de algunas preguntas, con la realidad también compleja a propósito de lo que señalaba el profesor Duche, de contextos complejos, ¿no? Particularmente en un contexto como el actual, con récord históricos de sobrepoblación carcelaria, históricos, y además si hablamos de seguridad, ¿no?, cómo exponencialmente aumentan los niveles de inseguridad en los recintos carcelarios, cómo las tasas de homicidio que generan tanta preocupación en general aumentan sobreexponencialmente cuando una persona empieza a cumplir una pena privativa de libertad. Entonces nos encontramos, por supuesto, ante la tensión, ¿no?, de esta dualidad aparente entre seguridad y prevención, y de hecho se plantean, ¿no?, como ejes separados de análisis, pero también en una disposición de análisis integral. Entonces, más bien, a continuación voy a plantear algunas preguntas generales que buscan más bien eso, mirar estos nudos que también han sido declarados en la presentación que acaba de hacer el señor ministro. Entonces, de manera general, en primer lugar, nos gustaría preguntar
¿Cómo se observa desde el Ministerio la forma en que deben colaborar y trabajar de forma conjunta los sistemas de prevención, control, persecución y sanción? En particular, nos gustaría conocer, ¿no?, la opinión del Ministerio en el sentido de la forma en que se relacionan instituciones a cargo de la ejecución de sanciones, por ejemplo, la institución carcelaria con el ámbito de prevención, ¿no? Veíamos cómo por una parte se presenta, ¿no?, el eje de prevención y por otro lado el eje, por ejemplo, que se ha vuelto también particularmente relevante en términos políticos de la política contra el crimen organizado y el control de armas. En un espacio distinto de prevención, en lo que dice relación con la prevención en materia de niñez, adolescencia y juventud, se señalan un conjunto de acciones que desarrollan diversos ministerios, como el de Educación, Salud, Desarrollo Social e inclusive Cultura. Y también es algo que se ha comentado como un nudo crítico, ¿no? ¿Cómo se logra una coordinación y trabajo intersectorial que evite la sobreintervención y la duplicación de programas de tal diversidad? Además, ¿qué función específica, qué rol compete en particular al Ministerio de Seguridad respecto de la acción que realizan estos otros ministerios? Respecto de lo que dice relación con la prevención territorial y también en relación con algo que es tremendamente importante, con la sensación de temor, ¿no? Gran parte de las acciones y líneas propuestas que hoy existen en el ministerio, en otros ministerios y a nivel local que se conocen hoy día, existe un diagnóstico por parte del Ministerio de Seguridad o una evaluación de cuáles programas o formas de gestión son las más eficientes y eficaces, no solo en la gestión del conflicto, sino también en la disminución del temor. En específico, sobre el temor, ¿qué programas o iniciativas han logrado determinar el ministerio que podrían ser las más eficaces? Y por último, y esta sí que es una pregunta dirigida, que esperamos se pueda compartir el día de hoy, es desde su opinión, ministro, ¿cómo puede contribuir la sociedad civil en general y la academia en particular en aras de tensionar el actual discurso público unidimensional focalizado en la seguridad pública y no en la prevención? Y si pudiera comentarnos si esto fue tomado en consideración en la política como un eje articulador. Muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora Edo por sus aportes y su pregunta. Corresponde ahora la intervención del profesor Ulda Figueroa, académico del Centro de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy comentará sobre la atención y protección a víctimas en contexto de la nueva gobernanza en seguridad pública. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación a la universidad, a la Sociedad Chilena de Criminología. Quería comenzar relevando que en parte este espacio y en parte lo que nos ha venido a presentar hoy el ministro, a mi juicio, constituye o abre un espacio importante de debate en la política criminal chilena. Digamos, yo creo que parte de las bondades que puede traer a futuro el tener un sistema de gestión de la seguridad pública puede tener que ver con, digamos, algo que es un anhelo, digamos, de muchos de los que estamos acá, que es que la política criminal pase a ser entendido, digamos, como algo que tiene sustrato técnico, digamos, y no sea mera opinología, digamos, y que tenga una entidad similar a la que podría tener, digamos, la política económica u otras áreas, digamos, similares, ¿ya? Y ahí yo ya veo que hay un primer aporte potencial de esto que nos venía, de este sistema de seguridad pública que nos exponía el ministro. Quiero tomar, o quiero más bien hacer como la continuación de algo que dejó enunciado Mauricio, que tiene que ver con la relevancia que tiene la introducción de esta idea del temor como un indicador de resultados, si quieren ustedes, o como una aspiración que viene a resolver la política nacional de seguridad pública, en el sentido de relevar no solo la importancia que tiene hacerse cargo del temor
como una necesidad ciudadana, o sea, efectivamente el temor es algo que los y las ciudadanas viven cotidianamente y que en general está olvidado, no olvidado, digamos, pero quizás no tiene el mismo estamento que las políticas o las acciones que tienden a hacerse cargo de la criminalidad en un sentido más objetivo. Pero no es solo una necesidad ciudadana, sino que a mi juicio, y acá quiero ofrecer, digamos, una clave interpretativa, si ustedes quieren, para el resto de la política, hacerse cargo del temor de alguna forma es o responde a la necesidad, y yo creo que ahí hay un acierto de cómo está siendo concebida la política, de hacerse cargo de una clave de esta época, de estos tiempos, ¿no? de efectivamente una ciudadanía que está atemorizada por distintas razones, digamos, en el ámbito académico eso ha sido estudiada, pero una de las razones tiene que ver con la crisis de confianza en las instituciones, digamos. O sea, la gente tiene temor en parte porque no confía en las instituciones, ¿no? Y el ministro nos mostraba, digamos, un dato que es clave, digamos, que es esta brecha que existe entre la victimización objetiva y la percepción de inseguridad, digamos, ¿no? O sea, eso en parte también se explica en un contexto donde, digamos, por más que la criminalidad en un sentido objetivo sea relativamente estable en el tiempo, las personas siguen creyendo que van a ser víctimas de delito o en este dato tradicional que muchos habrán visto de la SEP, de la confianza de las personas en las instituciones, ¿no es cierto? Las personas confían poco, digamos, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, digamos, y en parte uno puede interpretar eso como una señal de temor, digamos, de abandono, en definitiva, bueno, las instituciones a mí no me prestan los servicios que me tienen que prestar, por ejemplo, cuando soy víctima de un delito, y en ese sentido, una de las líneas que parece interesante precisamente de la política tiene que ver con la línea de atención y protección a víctimas, ¿no? Como quizás, también ofreciendo un complemento a lo que planteaba Mauricio, como una línea que potencialmente tiene la capacidad de hacerse cargo, de dar vuelta este indicador, digamos, que no es de temor, digamos, pero a lo menos uno puede utilizar como un proxy de temor, ¿no? O sea, la baja confianza de la ciudadanía en el contexto de una ciudadanía que está atemorizada. Entonces, ¿cómo desde la política pública, ¿no? Cómo desde las instituciones empezamos a ofrecerle respuesta o soluciones a los y las ciudadanas en términos de hacernos cargo no solo de la criminalidad, sino que de las consecuencias que genera la criminalidad para las personas en términos de ofrecerles protección, ¿no? Y ahí yo creo que también hay una clave interesante, y me voy a referir ahora ya más específicamente a la línea, digamos, de atención y protección a víctimas, de dejar de entender los problemas de las víctimas en esta atención constante en que se ponen, artificial, digamos, opuestas al imputado, a las garantías, ¿no es cierto?, como si los derechos de las víctimas entraran en contradicción con las garantías en el proceso, con las garantías de los imputados, cuando, bueno, todos los que estamos acá sabemos que eso no es así, digamos, pero impulsar políticas en materia de víctimas es profundamente, si ustedes quieren, o puede ser leído en una clave profundamente de estado del bienestar, ¿no? O sea, en definitiva, un Estado que se hace cargo de los problemas que genera o de las consecuencias que genera la criminalidad en los y las ciudadanas, ¿ya? En ese sentido también la apuesta que hace este sistema de seguridad por la interinstitucionalidad y la interoperabilidad, si uno lo lleva a la clave o digamos hace la bajada en las materias de atención a víctimas, resulta bastante interesante en dos sentidos, ¿no es cierto? Primero, porque generalmente, o lo que estamos acostumbrados hasta la actualidad, digamos, es que los servicios que prestan esta clase de atenciones están profundamente centralizados, ¿ya? Bueno, hay muchos servicios, digamos, que están profundamente centralizados, pero si hay un servicio, digamos, del Estado que debiera tener componentes profundamente de atención local, son los servicios de atención y de protección
a víctimas, digamos, ¿no? Y quizás, digamos, una pista o un camino a seguir en los próximos años debiera ser cómo pensamos la articulación de los actores que están pensando las políticas de atención y de protección a víctimas, por supuesto desde el nivel central, sin duda, pero además desde las coordinaciones locales, ¿no? O sea, cómo hacemos, digamos, que no solamente haya coordinación a nivel estratégico, sino que haya una coordinación a nivel operativo, ¿ya? Donde los actores del nivel local se conocen, digamos, donde el asistente social del municipio sabe quién es el profesional de víctimas de la fiscalía local, quién es la persona que atiende en el centro de la mujer del territorio, ¿no es cierto? Y muchas veces nos quedamos en las estrategias de los niveles más altos, digamos, y se nos olvida, dirían algunos, en esta lógica de la literatura del street level bureaucracy, ¿no? De cómo los actores en los territorios también tienen que actuar interinstitucionalmente, manejar datos, ¿no es cierto?, de manera interoperable, etcétera, ¿no? Y quiero terminar con referencias a dos líneas específicas en materia de atención y protección a víctimas que me parece, o sea, que están mencionadas en la política, digamos, y que probablemente potenciarlas e impulsarlas pueda, digamos, correctamente propender a disminuir los niveles de temor en el futuro. La primera tiene que ver con algo que a mí en particular desde el punto de vista de la investigación me tiene profundamente preocupado porque me salen los datos por todos lados y veo que la política pública no está tan sensible a este tema, que tiene que ver con la verdadera pandemia de la violencia interpersonal que vivimos, ¿no? Quienes revisan cotidianamente datos de ingreso al Ministerio Público se habrán dado cuenta que los ingresos por delitos sexuales, por delitos de violencia intrafamiliar, pero también por delitos de violencia interpersonal, digamos, se han ido a las nubes, digamos, y parece que no estamos pensando muy bien cómo hacernos cargo de eso, y sin duda que hay un foco de temor también, digamos, no solo en la criminalidad más compleja organizada, sino que en este tipo de criminalidad. Y lo segundo, un viejo conocido, digamos, el abandono, digamos, o la poca... lo poco que no hemos hecho cargo de la supervisión en general en el sistema de justicia penal, de las medidas de protección, de las medidas cautelares, de la suspensión condicional del procedimiento, de la libertad vigilada, digamos. Entonces, lo que hacemos básicamente es generar una expectativa en las personas de que van a ser protegidas que luego no estamos como Estado necesariamente cumpliendo, y eso sin duda que es una fuente de temor importante. Eso por el momento. Gracias. Muchas gracias, Hulda, por tus reflexiones. Y finalmente damos la palabra al profesor Claudio González, presidente de la Sociedad Chilena de Criminología y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, quien se referirá al rol de las sociedades científicas en la política pública. Adelante. Vale, muchas gracias. Yo pensé que íbamos a hablar allá, pero Mauricio sentó un precedente. Es la segunda vez que estoy en este teatro. La verdad es que es maravilloso hablar aquí. Es decir, dan ganas de decir cosas inteligentes, de hecho. Lo primero que le quería decir al ministro, bueno, muchas gracias por asistir. Es el primer ministro que visita en 5 congresos de criminología, así que yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, que muchas gracias, porque la verdad que recibir autoridades, no porque sean autoridades, sino porque estamos bajo las reglas del juego académico. Por tanto, ¿cierto?, lo que concebimos el mundo académico como la capacidad crítica y sospecha, ¿cierto?, evidentemente se agradece la asistencia. Dicho eso, yo voy a hablar básicamente desde la política criminal, que es lo que mi área de trabajo. Mis preguntas se alimentan y mis reflexiones y la única pregunta, porque me dijeron que era una sola pregunta, de muchas conversaciones con colegas, de un trabajo que estoy desarrollando también con una compañera y además de muchas discusiones con estudiantes. Así que dicho eso, para ser muy ordenado, yo esto lo definió en 3 bloques, mini bloques, dado que son 2 minutos. Uno de razón práctica, esto no es Kant, ni mucho menos, razón política y razón científica y la pregunta, para que quede muy claro. Evidentemente, una política pública no es un texto. Nos enviaron un texto que yo también conozco,
¿cierto? Entonces, la política criminal es el hacer, no el deseo de un texto, como primera cuestión. Hay muchos elementos, sin embargo, ¿cierto?, que se pueden analizar. Yo puedo criticar mucho, desde la narrativa, desde los diagnósticos, etc. Hay muchas asunciones del diagnóstico que están fallidas. Primer elemento que yo le llamo la razón práctica. Y hay un elemento que a mí me interesa mucho. Si objetivamente hay una aclaración, y usted lo ha indicado acá más en una de la lámina, hacia lo institucional, ¿cierto? Son principios, además, lo elevan a una categoría de principio. No obstante, hay un nudo crítico que solamente es una alerta, evidentemente, que muchas veces, ¿qué entendemos por lo realmente interinstitucional? Es un concepto un poco hueco, muchas veces, todas las instituciones lo tienen y en muchos lugares está. Esa es una primera prevención. ¿Cómo llenamos de contenido ese elemento? Segunda prevención, que tiene que ver con lo que diversa literatura habla con la instalación de los ministerios de seguridad pública. ¿Cómo evitamos la fuerza gravitatoria de que no se transforme en un ministerio policial? Es decir, hay muchos grupos de interés en la política criminal, el Ministerio Público, las policías, etc. ¿Cómo evitamos finalmente que ese Ministerio de Seguridad Pública sí realmente esté sujeto al orden civil? Porque esa es la gracia de un Ministerio de Seguridad Pública en un Estado democrático. Tercer elemento, sobre el cual yo tendría prevención, que tiene que ver con nuestro hacer como sociedad chilena de criminología. Evidentemente, la evidencia, como primera lectura, parece algo lógico, ¿cierto?, que debiera ser asumido por las instituciones. Algunos le llaman criminología crítica, otros desde la criminología administrativa, etc. Pero un modelo realista, lo que uno observa, ¿cierto?, es un rechazo o una resistencia a la evidencia científica. Por tanto, se agradece la apertura a la posibilidad de evidencia, pero no nos olvidemos, tal como lo dijo mi compañera en la mañana, el discurso de la mañana, la evidencia no es neutral. Todos hacemos ciencia desde una posición. Por tanto, es una prevención. Y ahora viene la pregunta. Sabido es que el sistema penal tiene dos grandes almas. Y esto además lo indicaba Durkheim, lo indicaba Max Weber, etc. Estas dos almas, ¿cierto?, las almas del castigo, están reflejadas en dos ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior o Seguridad Pública. Tienen muchos nombres. ¿Usted ha tenido la suerte, o no sé si suerte, vamos a suponer que suerte, bueno, de ser además un observador, porque además usted evidentemente viene del mundo académico, de estas dos almas. No podemos engañarnos y no nos podemos alejar de una realidad que hemos estado conversando toda la mañana, conversaremos 3 días básicamente de ello, y que además es el título de nuestro congreso, respecto del castigo. Actualmente estamos en la tasa de encarcelamiento más alta de la historia de Chile, y se dice pronto, pero además de la tasa de aceleración más alta. Por tanto, la pregunta es, ¿qué significa instalar un Ministerio de Seguridad Pública en ese contexto? ¿Cómo evitamos que un Ministerio de Seguridad Pública no termine comiéndose a un Ministerio de Justicia que hace el balance entre esas dos almas del castigo? Esa es básicamente la pregunta. Gracias. Agradecemos también al profesor González por sus reflexiones y concluidas las presentaciones del panel, invitamos nuevamente al ministro Cordero para que nos entregue sus comentarios finales. Por favor, ministro. Yo espero que tengan tiempo, porque me quiero hacer cargo de casi todo. Y digo de casi todo porque espero hacerlo en un tiempo razonable. Y lo voy a hacer bajo las reglas de la discusión académica, fundamentalmente, pero de esa discusión que reúne la discusión académica con las políticas públicas. En relación a lo que ha planteado Mauricio, yo diría que no hay que olvidar que en el contexto del diseño del instrumento del Ministerio de Seguridad, ¿no?,
y de la política de seguridad pública tiene un aspecto, a propósito de los objetivos, a propósito de la línea de acción, de indicadores de desempeño, a los cuales, si ustedes me preguntan a mí, me preguntan en verdad al equipo que está trabajando del Ministerio de Seguridad en esto, nuestra gran discusión no es solo es luchar por indicadores, sino que por indicadores de resultados. O sea, cuando usted mira los indicadores en materia de seguridad en todos los sectores o de las áreas vinculadas a seguridad, están todos asociados a indicadores de medios. Esto, ojo, que en mi experiencia previa en justicia también pasa con las instituciones de justicia. Entonces, eso genera incentivos muy inadecuados. Pero ¿por qué importa en estos ámbitos? Porque la política de seguridad pública, que tiene el horizonte temporal del cual se ha señalado, exige además rendiciones de cuentas sobre la base de la línea de acción que están ahí propuestas. Entonces, claro, la paradoja es que es al término de una administración, en un proceso de instalación del Ministerio de Seguridad, que se aprueba la política que va a regir los próximos años, pero eso es una manera también de indicar que la política de seguridad pública es una política de Estado más que contingente del gobierno. Pero además, porque aun cuando una nueva administración quisiera cambiar los énfasis de la política, que lo puede hacer a propósito de la revisión bianual, sus indicadores de desempeño y sus rendiciones de cuenta al Congreso están dados por la política. ¿Me explico? Y además de eso, son indicadores que no están asociados al sector exclusivamente, o sea, al ministerio como unidad, sino que también a la manera en que las instituciones que se vinculan con él se desenvuelven. Y por eso, creo yo, que tal como lo ha planteado Mauricio a propósito de, bueno, esos riesgos de erosión, ¿cómo se pueden mitigar? Hay una mitigación que está dada por el diseño del instrumento. La segunda, efectivamente, como él indica, aquellos que están vinculados a los mecanismos de revisión, pero sobre todo de aquellas que tienen que ver con los planes y de los ámbitos sectoriales. ¿No? Es extraño, ajeno en otras experiencias. En mi impresión, no lo es. Y sobre todo cuando un sector ya está encaminado a comprender su intervención desde la perspectiva de política pública permanente, es decir, que es un sector que supone una retroalimentación permanente con indiferencia a la administración de turno, que va a tener determinados énfasis, hay ciertas inercias institucionales que las hacen propias. Por eso la etapa de instalación define también el futuro. Y cuando uno se equivoca en las etapas de instalación, termina por comprometer el desarrollo. Ese es como el gran dilema, ¿no? La paradoja. Yo voy a contar una anécdota de esto, ¿no? Es que antes que yo asumiera como ministro, no solo vengo del derecho administrativo, sino que esencialmente yo escribía sobre dos cosas: procedimiento administrativo y diseños institucionales. Y sobre todo implementación de instituciones. Y aquí me tienen. ¿Y eso por qué importa? Porque uno de los elementos que uno sí debe tener presente es que errores en la implementación comprometen el desempeño futuro. Por eso hay tanto foco en que el instrumento de política permita mecanismos de rendición de cuenta con indiferencia en las administraciones que vengan. Y el segundo gran desafío que tiene la política desde ese punto de vista es evitar el desacople de los servicios públicos. O sea, esta es una política que tiene un énfasis, pero recuerden que en todo lo que ha sido de la discusión posterior, después del fraude en el caso de Carabineros, todas las reformas posteriores que hemos tenido, a propósito de planes estratégicos, en fin, son todos mecanismos de control burocrático, pero también asociados a control de desempeño. Si la política de seguridad pública no es lo suficientemente comprensiva desde el punto de vista de seguridad, pero también desde el punto de vista institucional, lo que va a pasar inevitablemente es que las instituciones se van a descolgar de la política de seguridad pública. Y en consecuencia lo que vamos a volver es una atomización institucional. Ese es un riesgo muy significativo que uno tiene que tener presente, ¿no? ¿Y por qué importa? Porque el hecho de que forme parte de los objetivos de la política pública deliberadamente el temor, es porque el temor, más allá de los elementos que componen su medición, implica cambios de comportamientos y conductas de los ciudadanos, pero también de las acciones estatales. Ahora, es cierto lo que dice Mauricio cuando dice, es en esta parte la que tiene menos diagnóstico y la que tiene probablemente menos medidas asociadas. Yo lo dije al pasar, pero lo vuelvo a decir.
Hay un panel de expertos que tiene el Ministerio de Seguridad que proviene de una iniciativa previa en el Ministerio de Interior por mandato del presidente, que integra a Claudio. Y uno de los temas que nosotros quisimos llevar al panel de expertos fue el tema de temor. Y para los trabajos con el panel se hace un trabajo preparatorio previo, entre otras, del levantamiento de evidencia que existe para el país de eso. Bueno, en materia de temor, la producción científica no solo es escasa, es extremadamente escuálida. Entonces, es cierto que el diagnóstico es la parte más débil, pero es donde tenemos menor producción científica en Chile. No solo, ojo, menor producción científica. Cuando ustedes quieren ahora observar los instrumentos de política pública sectorial asociados a temor, son prácticamente inexistentes. Y las cosas más significativas se hicieron en el levantamiento de un estudio que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito en el año 2019. Preestallido, además. Entonces, ¿por qué importa? Porque lo voy a graficar en un ámbito, una de las cosas que dijo el profesor Figueroa entre medio, ¿no? ¿Cómo vincular la política urbana a seguridad? Hay varias cosas que se han escrito, pero en segundo lugar, ¿cómo vincular aquellos aspectos que tienen que ver con interrupciones de obra en seguridad pública? Bueno, lo que tenemos es un impacto muy significativo de obras abandonadas con impactos en seguridad. Y de eso yo me voy a referir a otro aspecto que creo que es importante. Entonces, ¿por qué importa esta cuestión? Porque un propósito deliberado que esté en el objetivo de la política de seguridad pública no solo tiene que ver con que hay una responsabilidad en la política y en consecuencia medir sus resultados, sino que también es un indicador, esto a propósito de qué hace la sociedad civil y qué hace la academia, de la producción de contenidos vinculados a algunos de estos aspectos. Porque los académicos somos re buenos para criticar lo que no se hace por el Estado, pero somos re malos para decir lo que nosotros no hacemos. Y eso es particularmente una pregunta que todo seminario doctoral debiera hacerse, es, ¿y lo que se está produciendo en este doctorado, cuál es el impacto que tiene en determinado tipo de políticas públicas? Lo dejo como reflexión, no quiero criticar ningún claustro doctoral. Porque todos tenemos pecado en eso. De hecho, yo voy a hablar de mi disciplina. Mi disciplina lo que hace es obsesionarse con algunas cosas que tienen un correlato muy, muy acotado. Y por lo tanto, la tradición de los juristas del derecho administrativo es no meterse en ciencias de la administración porque eso no es derecho. Y por eso eso lo que hace que los profesores de derecho administrativo se alejen de las facultades de gobierno y cuando en verdad lo que deberían hacer es estar conviviendo permanentemente. Por eso que Mauricio esté en la facultad de gobierno, al igual que Claudio. Son alientos de reunir metodológicamente esos aspectos. Pero, ¿por qué lo digo en el fondo? ¿No? Porque temor es efectivamente un ámbito en el que tenemos menos producción científica, tenemos menos producción de políticas públicas, tenemos menos diagnósticos, pero tenemos la mayor cantidad de impactos. La profesora Marcela ha entregado algunas preguntas que a mí me parece que son muy provocadoras e interesantes. Yo creo, y ella ha formulado esas preguntas, pero yo la verdad que estoy tentado también, aparte de las reflexiones que ella ha indicado, ¿no? Yo creo que es correcto que así como hemos estado mirando y hemos estado hablando del nuevo modelo de gestión en seguridad pública, que en el fondo es esa manera de comprender la seguridad pública, cómo diseñamos un modelo de gestión que sea integrado en torno a eso, es cómo vincular los aspectos de prevención, control, sanción. Pero para eso, uno de los aspectos claves es cómo asociar esa interdependencia. Lo voy a decir con un ejemplo. Hay una cierta obsesión de preguntarse si Gendarmería debiera seguir dependiendo del Ministerio de Justicia o debiera pasar al Ministerio de Seguridad. Yo diría, es irrelevante. Porque Gendarmería está todos los lunes sentado en el comité policial que dirige el Ministerio de Seguridad, el Ministro de Seguridad, con Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Armada, en fin. ¿Tiene trabajo integrado? Sí. ¿Comparte información? Sí. ¿Es relevante dónde está? Yo diría, no. Lo que sí me parece que es relevante es si tiene sentido que una misma institución está a cargo del cumplimiento de la pena y además de las políticas de reinserción. Porque esos son dos objetivos de política pública donde al final del día lo que hace es que usted tenga el 80% del presupuesto de Gendarmería focalizado en un ámbito y solo el 20%, y bastante menos que eso, en materia de reinserción. Entonces, el problema central de eso
es como algunos diseños institucionales lo que hacen es que esos objetivos, esos propósitos que debieran actuar integradamente no lo hacen. Y lo quiero ejemplificar con un aspecto que me parece que es la pregunta más provocadora de la profesora Edo. Aunque lo hace respecto de niños, niñas, adolescentes, sí sirve para, en mi opinión, a propósito de ese ámbito, poder traspolarlo a eso. ¿Cómo, en rigor, orientar a los sectores que tienen una incidencia en prevención, pero también se podría aplicar en otros ámbitos de la seguridad pública, para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y obtener no solo acciones conjuntas, sino que resultados conjuntos? En los ámbitos de la persecución o en los ámbitos de control, eso ha sido muy evidente, por ejemplo, en cómo los cambios de énfasis de aduanas o de impuestos internos o del servicio agrícola y ganadero o de la propia unidad de análisis financiero han entendido que sus intervenciones tienen efectos agregados si sus propósitos no solo son integrados, sino que salen de su segmento sectorial. Pero para que usted haga eso, tiene que sacarlos de los incentivos sectoriales. Una de las maneras de sacar esos servicios de esos incentivos sectoriales es, curiosamente, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. No como plan, sino que como transferencia de recursos. ¿Me explico? Si yo le transfiero recursos a la UAF, a impuestos internos o a aduana, desde el Ministerio de Seguridad, entonces usted me tiene que dar reportes y resultados para seguridad, y entonces los incentivos están dados, paradójicamente, a través de un instrumento de transferencia de recursos. ¿Pero qué pasa en prevención? Bueno, y ahí es donde nosotros tenemos un tema, dos ámbitos que son muy complejos. El primero es porque la prevención y sus resultados tienen efecto en el largo plazo y el problema contingente que tienen las administraciones en seguridad es mostrar en el corto plazo. Y la segunda es qué pasa cuando tiene sectores que son relevantes, por ejemplo sería educación, en que no tiene asociado un mecanismo distinto a la integración de un consejo, como el mecanismo de prevención, y tampoco usted transfiere recursos. Al Ministerio de Educación usted no transfiere recursos por seguridad. Y eso es clave, entonces, en cómo dialoga la información. Y lo quiero ejemplificar con la situación de niños, niñas y adolescentes, que este es el trabajo que está haciendo hoy día la subsecretaria Leitao, que lo hace desde prevención, pero incide en seguridad pública directamente, ¿no? Que es una manera de poder cruzar formas de trabajo. Buena parte de los jóvenes que participan en delitos, cuando uno hace sus análisis previos, estuvieron asociados al plan 24 horas. Y por lo tanto, Lazos pudo intervenir o derechamente no intervino por distintos tipos de razones. Por ejemplo, falta de adhesión, no participación de la familia, en fin. Sin embargo, Seguridad Pública no tiene acceso a las trayectorias educativas. La pregunta, ¿es relevante que Seguridad Pública pudiera tener acceso a las trayectorias educativas? O para decirlo en otros términos, ¿cuáles son los indicadores que, trabajados conjuntamente entre educación y seguridad, son posibles para generar alertas oportunas, no para interrumpir, sino que para prevenir el inicio de carreras criminales? ¿Cómo usted a un ministerio, no solo que tiene un conjunto muy heterogéneo de objetivos en el propio sector educacional, genera incentivos para ese fin? Y yo creo que esto se puede resumir en una pregunta. Un conflicto dentro de un establecimiento o a propósito de un establecimiento, ¿es un caso de seguridad pública o es un problema de convivencia escolar? Responder a esa pregunta conceptualmente, desde el punto de vista de categoría, nos va a tomar un rato, pero podemos llegar a una conclusión. Desde el punto de vista de gestión pública, es una respuesta muy difícil de responder. El ingreso de un arma de fogueo adaptada dentro del establecimiento, donde un alumno se lo pasa al otro, ¿es un problema de seguridad pública o es un problema de convivencia escolar? ¿Es un caso donde la autoridad del establecimiento debe llamar a la policía o debe aplicar los mecanismos internos al interior del establecimiento? Esas preguntas que parecieran ser medias absurdas, a lo mejor para algunos de ustedes, esa es la pregunta que se hacen todos los días los establecimientos educacionales y la autoridad de educación. Entonces, el problema central que nosotros tenemos ahí es que
¿Cómo hacer que así que a otras instituciones que contribuyen, por ejemplo, a la persecución penal, donde se ha sido muy persuasivo para poder integrar y entonces obtener resultados, como aquellas instituciones que están asociadas a la prevención, uno puede asociar ese mismo alineamiento de incentivos cuando no hay transferencias de recursos de por medio? Lo que sí puedo decir es que la simple declaración de principios de las trayectorias educativas y evitar el inicio de carreras criminales no es suficiente. Entonces, eso es bien relevante porque obliga a que los sectores, además de la carga habitual que tienen de objetivos, deban agregar dentro de sus objetivos seguridad pública, desde la perspectiva de la prevención. Entonces, claro, una manera de ver eso, es decir, si sabe, entonces tengo un problema de microgestión, o sea, una gestión local, a propósito de lo que decía el profesor Figueroa. Y entonces, claro, desde el punto de vista de la prevención territorial, yo he hecho, habitualmente lo que hago es ir toda la semana a los municipios, y en realidad cuando yo me muevo a los municipios, se mueve Carabineros, la Policía de Investigación. La pregunta es, ¿por qué ir a los municipios? ¿Y por qué, en rigor, ir al municipio y no recibir a los alcaldes? Uno igual los recibe en la oficina, pero mi experiencia, desde el punto de vista del trabajo con la gestión local, esto a propósito del territorio, y ya voy a responder la pregunta, es que cuando usted visita comunas, incluso algunas unas pueden estar al lado de otra, hay algunos fenómenos que se dan en una comuna u otra, el fenómeno de una autopista tiene consecuencias en varias comunas, en fin, y así suma y sigue. Las comunas, el problema central de las comunas no es tanto la comuna, sino con un barrio, y más que en un barrio, un par de cuadras, etcétera, y así uno podría seguir analizando. Lo que sí está claro es que en una misma región o en comunas vecinas, a problemas similares hay modelos de gestión distintos. Uno de los atractivos de mirar eso con detención, y probablemente de monitorearlo, ¿no? Ahí yo creo que la academia podría contribuir, es a mirar cuáles son modelos de gestión pública innovativa en seguridad. Los alcaldes tienen esa cuestión contingente, y ahí hay un argumento que me parece que es brutal. En gestión local, y esto es para responder a la pregunta de prevención territorial, yo hasta ahora no me he encontrado con ningún alcalde que no considere que es disruptivo el delito violento, pero lo que verdad para ellos es igual o más disruptivo son las incivilidades. Y las incivilidades no están en la discusión pública. Y probablemente, no quiero ser injusto porque no estaba acá, pero no estaba en esta conversación. Y el problema de las incivilidades es que es extremadamente disruptivo desde el punto de vista de la vida cotidiana. Lo que la evidencia, de la poca evidencia que tenemos en temor, es que la incivilidad genera un impacto muy significativo en el temor de las comunidades. Lo que pasa es que no tenemos ni reflexión intelectual, ni producción académica, ni gestión nacional vinculada a incivilidades. La verdad, en verdad, en general, lo ve en la gestión local. ¿Y eso por qué es tan relevante? Porque hay una dimensión, y esto sí para mí en términos de hipótesis, en que no sabemos cuánto del índice de temor sí está vinculado a cuestiones que están asociadas a incivilidades. Y por eso, cómo contribuye la sociedad civil y la academia en este contexto es ampliar un poco los horizontes. En el caso de la academia, creo yo, es a tratar de preguntarse si la pregunta científica que estoy tratando de resolver, además, tiene un impacto en materia de gestión y política pública. Porque de lo contrario, lo que va a pasar es que la política, y en particular, sí, la política más que la política pública, la política lo que tiende a hacer es a alejar a la producción científica e intelectual, entre otras cosas, porque en ocasiones la evidencia lo que hace es ir en un sentido inverso al discurso que deseo instalar. Pero en segundo lugar, porque en ocasiones esa producción y esa reflexión tiene tiempos que no son los tiempos de la gestión pública. Entonces, el desafío que tiene la academia es cómo producir anticipadamente. ¿Cómo hacer eso? Forma parte de otro seminario y probablemente más bien de otra actividad y sobre todo del trabajo de las facultades. Y por eso creo
y con esto trato de responder también parte de la reflexión que ha planteado el profesor Figueroa. Alguna cosa que yo diría que estoy completamente en desacuerdo con él. En general, la afectación de la confianza afecta a las instituciones, y cuando tengo bajos índices de confianza, en realidad lo que tengo es desafectación. ¿Hay una relación entre temor y confianza? No necesariamente. Pero sí hay una relación muy directa entre confianza y desempeños. Entonces, ¿por qué el sistema de justicia tiene niveles de confianza tan bajos? Cuando uno analiza los datos es porque sus resultados son entendidos de modo inoportuno. Cuando ustedes ven cuáles son las instituciones que tienen más confianza, y donde está Bomberos, está Carabineros, la Policía de Investigaciones, aparece el Registro Civil, en fin. En general, y esto sigue siendo una hipótesis de trabajo, las instituciones que proveen de más confianza son las que tangiblemente tienen más resultados. Y las instituciones que tienen menos confianza, que además coinciden, esto es un drama al final del día para el Estado de Derecho, coinciden con las instituciones de provisión normativa y de resolución de controversia, el Congreso y los tribunales de justicia. Y eso, entre otras cosas, está vinculado con la capacidad que tienen las instituciones de procesar oportunamente las respuestas a los asuntos que tienen que vincular. Por eso, una de las razones probablemente que explica, además de los acuerdos en materia de seguridad, la producción legislativa, esta idea de tengo un problema y entonces presento una moción parlamentaria, además de que se modificó el Código Civil, y entonces usted ahora tiene que poner el nombre del autor de la moción, entonces todos presentan mociones por lo mismo. Pero además de eso, está la idea que con la ley usted transforma. Y eso es un problema muy serio, porque el Congreso lo que no entiende es que la confianza depende del resultado y no de la producción normativa. Y eso es bien determinante, porque preocuparse de gestión pública en materia de seguridad es preocuparse de los resultados. Y ahí creo yo que nace que la pregunta provocadora de Claudio es bien relevante. Yo creo que he tenido la fortuna en relación a las inquietudes intelectuales que yo tengo, ¿no? Llegué a justicia, pasé por interior y estoy en seguridad. Para mí es más o menos haber estado por el ciclo de cumplimiento de la ley, en el fondo, ¿no? Ahora, ¿qué voy a escribir después de eso? Es otra cosa. Pero lo que sí yo creo que es importante decir, yo en principio diría, de acuerdo al diseño institucional que tiene Chile, el Ministerio de Justicia no es el equilibrio del Ministerio de Seguridad. Por una razón extremadamente simple, porque el Ministerio de Justicia en Chile sigue manteniendo un diseño de responsabilidad orgánica sobre el sector justicia. Y yo lo ejemplificaría de lo siguiente. Hoy día, el sistema de enjuiciamiento criminal, ¿dónde evalúa sus desempeños? ¿En la Comisión de Coordinación del Sistema Penal? ¿O más bien lo evalúa en el Consejo de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Pública? Los desempeños están mirándose en lo segundo. En el primero, lo que está resolviendo son problemas de gestión, de cómo se tramitan las causas, la interconectividad, en fin. Y se da la paradoja que nosotros tenemos ahí un mecanismo de superposición que hasta ahora ha convivido bien, pero yo creo que la pregunta de Claudio es muy provocadora por lo siguiente. Porque ¿cómo evitar que un ministerio de seguridad se transforme en un ministerio policial? Buena parte del ejercicio de la instalación, y esto es algo que yo puedo decir sin ningún tapujo, es el enfoque que nosotros hemos tenido en la etapa de instalación, es una instalación que evite que el Ministerio de Seguridad sea un ministerio policial. La experiencia de América Latina es que cuando los sectores de defensa y los sectores de seguridad quedan a cargo de responsables policiales, en el fondo lo que tenemos es un grupo de interés gestionando un sector. Y las experiencias de América Latina son malas en ese sentido. El caso de México y Brasil son muy evidentes, recordarán por reglas institucionales en el fondo, ¿no? Solo personas dependientes de dichas instituciones podían estar a cargo de la defensa de la seguridad. En el caso de Brasil, solo recordar que
el Ministerio de Defensa con autoridad civil es del gobierno de Cardoso, en el fondo. La experiencia chilena en el sector defensa, por lo pronto, por una serie de razones, entre otras por la producción intelectual que generaron varios académicos estando en el extranjero en la década de los 80, era que el gobierno sobre las Fuerzas Armadas debía ser gobierno civil. Y eso suponía que su autoridad superior siempre fuera civil. ¿Cómo evitar que el Ministerio de Seguridad sea un ministerio policial? No solo con instrumentos que están vinculados a evaluación de desempeño. En segundo lugar, donde no solo hay que tener conciencia de gestión, sino que desde el punto de vista legal, que el Ministerio de Seguridad Pública no tiene funciones operativas. El que crea que el Ministerio de Seguridad Pública puede tener funciones operativas, no solo está extorsionándolo, sino que además derechamente está afectando el contenido de la ley. ¿Y dónde hay un riesgo? Bueno, cuando usted toma la decisión de nombrar como autoridad superior a alguien que viene o que vino de las instituciones del sector que usted gobierna. Eso es completamente distinto a lo que el país ha hecho en materia de defensa. Desde el retorno a la democracia en adelante, todos los ministros y ministras de defensa han sido todos civiles. La arquitectura del Ministerio de Defensa hacia abajo es otra cosa. ¿Cómo evitar que un Ministerio de Seguridad sea un ministerio policial? Es una pregunta muy desafiante, que tiene una respuesta en el diseño institucional, no operativa, y a mí me parece que eso es relevante, porque no hay que olvidar que el Ministerio de Seguridad controla a las policías. Y tener la distinción de roles es bien relevante, pero tiene un riesgo. El riesgo es que la autoridad del Ministerio de Seguridad crea que puede tener funciones operativas. ¿Cómo se sobrepasa ese límite? Si dejamos de cumplir con esa tradición institucional que el país ha tenido, por lo menos en el ámbito de defensa, que la dirección superior del sector a cargo, en este caso de la defensa o de las policías, siempre tiene que ser una autoridad civil. Pero yo creo que eso es una pregunta que sigue siendo interesante y que en el contexto del debate electoral a mí yo creo que más que la política de seguridad pública, esa manera de comprender la gestión en seguridad pública, yo creo que sí a mí es un aspecto que me inquieta. Y para cerrar, yo creo que Chile, y esto es de mi experiencia en los 3 sectores de los que he estado, cuando yo arribé al Ministerio de Justicia, a los pocos meses se estaba discutiendo el proyecto de reinserción, el proyecto de reincidencia, que hacía esencialmente explotar el sistema penitenciario. En ese momento el país tenía 40.000 personas privadas de libertad, 41.000 personas privadas de libertad para una capacidad de 38.000. Finalmente, con el impacto que podía tener el sistema penitenciario, se advirtió que había que adecuar algunas de sus normas y evitar que el texto original terminara como terminó. Es decir, penas cortas pero efectivas, y eso podía tener una consecuencia en la capacidad del sistema institucional. Chile ha pasado de 40.000 personas privadas de libertad en marzo del 2022 a 63.000 personas privadas de libertad en la actualidad. Ha aumentado la prisión preventiva. Ojo, la prisión preventiva se ha seguido manteniendo en torno al 30 al 32%. Lo que ha pasado son 3 o 4 cosas. La primera, modificaciones legales que han suprimido beneficios. Y por lo tanto, la rotación que nosotros teníamos de personas privadas de libertad hoy día prácticamente no las tenemos. El caso de libertad condicional es el mejor ejemplo. En segundo lugar, el aumento de pena, pero en tercer lugar, aquellas cuestiones que no son normativas, sino que son los cambios de interpretación, o dicho de otra manera, la forma y modo en que los jueces están gestionando instituciones como la prisión preventiva. Pero en cuarto lugar, ha aumentado la producción de condenas. Y eso puede ver a 2 cosas. Alguien podría decir, no, es que ha aumentado la producción del Ministerio Público y de las policías, por ejemplo, en prueba. Estos son los temas a los cuales, por cierto, Mauricio es el gran especialista entre nosotros. Pero la otra es que los jueces sean más permeables a pruebas más débiles. Lo que sí les quiero decir es que ese número de 23.000 personas no está dado, adicionales, no está dado por un aumento desproporcionado a la prisión preventiva. O sea, lo que tenemos también es un aumento acelerado de las condenas. Y lo que sí está claro
es que la manera en que el país diseñó su sistema penitenciario, las proyecciones, de hecho, hoy día el número que nosotros tenemos es el número que el país tenía proyectado para el año 2028-2029. ¿Cuánto hemos generado en construcción de cárceles? No quiero entrar en esa discusión, porque la respuesta no sería ¿cuántas cárceles adicionales tengo? Es que nunca voy a tener el número de plazas penitenciarias suficientes. La pregunta es otra, es ¿cómo gestiono razonablemente el metro cuadrado del sistema penitenciario? Sobre todo cuando además usted quiere aspirar al estilo italiano un 41 bis, que en el rigor supone segmentación eficaz. Bueno, yo solo quiero contar la experiencia para estos efectos italiana. Chile tiene 63.000 personas privadas de libertad, Italia está en torno a 65.000, 66.000 personas privadas de libertad, pero con casi el triple de la población de Chile. Y con una autoridad como Meloni, que lo que está hoy día preguntándose el sistema italiano es si más bien lo que debiera hacer es un indulto para poder darle oxígeno al sistema penitenciario. La situación que está hoy día Chile en el sistema penitenciario es equivalente a la que nosotros teníamos a finales del 2009. Y por lo tanto, hay una pregunta incómoda que hay que resolver. Y es que al nivel de funcionamiento que tiene el sistema penitenciario es insostenible la capacidad del sistema para poder seguir absorbiendo ese número de personas privadas de libertad. Entonces el país, después de la elección presidencial, va a tener que tomar una decisión, resolver una pregunta incómoda, y es ¿a quiénes le va a otorgar indulto general? Porque les quiero ser franco, Chile no está en condiciones de resolver la capacidad del sistema penitenciario en el año 2026. Y eso lo muestra la evidencia empírica de Chile. ¿Por qué esto importa? Porque uno de los factores de la política de seguridad pública es gestión penitenciaria. Y si nosotros fracasamos en gestión penitenciaria, todo lo anterior que se pudo haber hecho, incluyendo eficacia policial, se puede ir al tacho de la basura. Entonces, o nos preocupamos del sistema penitenciario por convicción o nos hacemos cargo por conveniencia, pero hacerse cargo es probablemente esa, quizá, una de las urgencias más significativas que en ocasiones estamos invisibilizando de un modo muy sostenido en el país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Agradecemos nuevamente su presencia en este espacio. A continuación, la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, la profesora Inés Robles, le entregará un presente al ministro como señal de agradecimiento. Profesora, por favor. Muchas gracias, profesora Robles. Para finalizar la gestión de este simposio, desde la organización confiamos que esta conversación no termina aquí, sino que constituye el inicio de un trabajo colectivo entre la academia, las instituciones públicas y la sociedad civil. Para cerrar esta jornada, queremos invitarle a compartir un café en el hall central. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes.